Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Aya, yo soy estudiante de la Universidad Uniminuto. A la fecha estamos viendo la materia de biología en el programa de psicología. A continuación les voy a enseñar un poco más. Vamos a hablar acerca de partes importantes del cerebro, cosa que de pronto muchas veces pasamos desapercibido, y son cosas que realmente en primera instancia son primordiales porque es como el inicio para empezar a conocer más allá de la corteza cerebral. Entonces, para iniciar podríamos hablar de que el cerebro está formado por muchos pliegues y tiene una apariencia única. Estos pliegues se les llama ya sea circunvoluciones o giros, surcos o hendiduras. Sobre todo estos pliegues se conocen más que todo por circunvolución, mientras que los que son más profundas, esas ya las denominamos como surcos o fisuras. Podríamos decir que la corteza cerebral contiene numerosas circunvoluciones y estas están rodeadas uno o más surcos a su alrededor. Estas, como decíamos al inicio, dan un aspecto arrugado. También es importante tener en cuenta que la corteza cerebral es el área más desarrollada del cerebro. Es responsable de las funciones cerebrales superiores, como por ejemplo es el pensamiento, la planificación, la toma de decisiones, entre otros. También podríamos decir que las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen dos funciones muy importantes. Por ejemplo, los pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto, por ejemplo, hace que las neuronas se acumulen y que se aumenten. Y pues así el cerebro tiene más capacidad para procesar la información. Así como también los giros, los surcos, las fisuras. Estos forman divisiones cerebrales creando límites entre los lóbulos. Y así hace que estos se dividan también en los dos hemisferios, que son el lado izquierdo y el hemisferio derecho. Si hablamos de los lóbulos, podemos decir que los lóbulos están formados en 4. Estos son los lóbulos frontales, el lóbulo parietal, lóbulo temporales y lóbulo occipital. Estos lóbulos están ubicados en las siguientes regiones. Por ejemplo, el lóbulo frontal se encuentra ubicado en la región más delantera de la corteza cerebral. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal se encuentran detrás de los lóbulos frontales y los parietales situados por encima de los lóbulos temporales. Y pues ya finalmente los lóbulos occipitales se sitúan en la región posterior de la corteza cerebral. Así como también cada lóbulo de estos cumplen con funciones importantes. Por ejemplo, los lóbulos frontales son vitales para el control, el pensamiento, como también el razonamiento. Los lóbulos parietales, estos procesan información sensorial, mientras que ya los lóbulos occipitales son los centros principales para los procesamientos visual. Ya los lóbulos temporales son importantes para la producción del lenguaje y del habla, así como para el procesamiento de la memoria y de la emoción. Bueno, y ahora podríamos hablar de los surcos o las fisuras cerebrales. Estas son las siguientes o las más principales, que son el surco interhemisférico, o también se le puede llamar la fisura longitudinal medial. También está el surco central, que también es llamada como la fisura de Ronaldo. Está el surco lateral, que es llamada también como la fisura de Silvio. Y está el surco parieto-occipital, está el surco calcarino y pues esos también tienen su función en la corteza cerebral y son las siguientes. Por ejemplo, el surco interhemisférico, es un surco profundo en el centro del cerebro y hace que se separen como los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, y tener en cuenta que en la mitad de estos dos hemisferios se encuentra el cuerpo calloso, que también es muy importante. Digamos que estos surcos son muy importantes, ya que son ellos los que como que separan los lóbulos uno del otro. Por ejemplo, el surco central, eso también es una fisura que separa los lóbulos parietal y el lóbulo frontal. Por ejemplo, el surco lateral, que es la fisura de Silvio también, ese surco es profundo y separa ya lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y esa figura también
separa las circunvoluciones de lo que es la fusiforme y la circunvolución hipocampal, y esas están en la superficie del lóbulo temporal, que es el que está de color verde. Entonces, tener en cuenta que ese viene ya en la parte inferior. El surco parieto-occipital es un surco que está en la parte de atrás del cerebro, y este es el que separa el lóbulo parietal y el occipital. Y ya por último está el surco calcarino, y este surco se ubica en los lóbulos occipitales y divide en dos la corteza visual. Bueno, y por ejemplo la circunvolución angular también es una parte muy importante de nuestra corteza cerebral, y es un pliegue que está situado como en el lóbulo parietal y que está como por encima del surco lateral. Este ayuda al procesamiento auditivo y visual, así como en la comprensión del lenguaje también. También en nuestro cerebro tenemos unos giros, ¿sí? Unas partes importantes, y por ejemplo hay uno que se llama el área de Broca. Este está ubicado en el lóbulo frontal izquierdo y en la mayoría de las personas que controlan las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. Por ejemplo, también está el giro cingulado, que este ya es un pliegue en forma de arco. Este también está localizado en el cuerpo calloso y es un componente del sistema límbico. Este también procesa información sensorial, y esta información sensorial es la que está relacionada con las emociones y también como que regula el comportamiento agresivo. También vemos que está el giro fusiforme, también es uno de los principales. Esta también es una circunvolución localizada en los lóbulos temporal y el occipital, y este consta de las partes lateral y medieval. También se dice que este tiene como una función en el reconocimiento facial y también el de las palabras. Vemos también el giro hipocampal. Dicen que también es un pliegue que se encuentra como en la superficie interna del lóbulo temporal y que bordea todo el hipocampo. También dice que tiene una función importante en la parte de la memoria. Y ya por último encontramos el giro lingual, que también es una circunvolución del lóbulo occipital, y esta ya está como relacionada con la parte visual. Esa está como rodeada de surco, por ejemplo, calcarino y el surco lateral. Por último, sabemos entonces que lo que son las circunvoluciones y las fisuras o giros, también como le llamamos surcos, estas son partes muy importantes del sistema nervioso central. Por ejemplo, también los pliegues de la corteza cerebral, estos crean estos giros y surcos que sirven como para separar, como lo habíamos dicho anteriormente, separar los lóbulos y aumentar también toda la capacidad cognitiva que nosotros desarrollamos. Ya con eso finalizamos el trabajo, mismo reteniendo un poco la información que acabo de darles. Podremos saber y entender que nuestra corteza cerebral va mucho más allá de las partes básicas que sabemos de pronto a diario, y que nos hace falta mucho por aprender y conocer de nuestro sistema nervioso central.